Muy buenas tardes y bienvenidos a Escuela IT y de desarrolloweb.com, una tarde más. Hoy para hablar sobre Polymer 2 y Web Components en la versión V1, que bueno, tiene grandes novedades que quiero que conozcamos y que podáis utilizar en el día a día del desarrollo porque realmente merece la pena. Con esta clase comenzamos el curso de Polymer 2 en Escuela IT, en el cual a lo largo de, yo creo que como más de un mes, vamos a estar revisando paso por paso todo lo que nos ofrece Web Components y la librería de Google Polymer 2 para poder hacer el desarrollo de todo tipo de sitios o de componentes para sitios e incluso de aplicaciones frontend. Muy bien, vamos a comenzar la sesión. Me presento, yo soy Miguel Ángel Álvarez y por ahí están mis datos de contacto. Cualquier cosa, estamos siempre, si se puede, podemos ayudar. Y también estamos con Marc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marc? Muy bien, con muchas ganas de aprender Polymer 2. Fantástico. Pues venga, vamos manos a la obra, haciendo un resumen de lo que vamos a ver en el día de hoy, para que no todo nos quede un poco claro de qué va, cuál es el alcance de la clase del día de hoy, recordando que el lunes tenemos otra clase en la cual vamos a continuar con lo que vamos a dejar hoy en abierto. Hoy vamos a tener una parte más teórica en la cual quiero explicar un poco qué son los Web Components y luego pasaremos a una parte práctica en la que quiero centrarme en el desarrollo de Web Components, la versión 1, lo que es el estándar de JavaScript, desarrollo nativo con JavaScript sin ninguna librería, y luego el desarrollo con Polymer para que veamos pues cuáles son las similitudes y diferencias y cómo Polymer pues nos endulza un poquito lo que es el desarrollo de un componente como el que vamos a ver en el día de hoy. Luego ya en la clase del lunes sí que aplicaremos más características de Polymer y iremos escarbando un poco más sobre las ventajas que nos ofrece el utilizar esta librería en su versión número 2. Bueno, entonces, antes de comenzar, quiero abarcar un poco o explicar un poco el problema que existe con el desarrollo frontend tradicional. No es un problema porque, bueno, es lo que ha habido hasta ahora y estamos funcionando bastante bien, pero hay que ver un asunto, que es que el desarrollo, utilizando las librerías actuales, incluye mucho JavaScript para hacer una cosa que son los componentes. Todas las librerías actuales, estoy hablando de Angular, Vue, React, todas aplican desarrollo basado en componentes, que básicamente permite organizar el código de una manera mucho más lógica y mucho más interesante, más ordenada, así que conseguimos código también que al final es más mantenible. Los componentes que utilizan todo este tipo de librerías son reutilizables, no solo en un proyecto, sino incluso podrían ser en varios proyectos, encapsulados, que no interaccionan unos con otros a no ser que tú quieras, y sí, también pueden colaborar entre sí para realizar cosas entre ellos, para hacer, bueno, hacer cosas increíbles como aplicaciones completas que podéis encontrar por ahí en el día a día, ¿no? Sin embargo, lo que digo es que todo el código que todas estas librerías aplican para que tú puedas desarrollar basado en componentes es un código propietario. Esto quiere decir que utilizan mucho código que crea una capa de abstracción capaz de hacer que tú puedas desarrollar en componentes. Pero esto tiene un coste, señores. Tiene un coste porque todo ese JavaScript que tú le estás aplicando tiene un tiempo de carga y, bueno, un peso que va a influir en el tiempo que va a tardar en descargar la aplicación. Influye también en la velocidad de carga o de startup de tu aplicación. Tarda más en arrancar porque tiene que leer y procesar, interpretar mucho código JavaScript. Y también, por último, en el rendimiento de la aplicación en sí, durante el uso, pues todo el JavaScript que tiene que ir manejando, pues eso tiene su peso, ¿no? Al final todo esto repercute en la experiencia de usuario y, pues bueno, hay maneras de hacerlo más interesantes que vamos a ver el día de hoy, que es básicamente el desarrollo nativo, utilizar lo que ya el navegador te ofrece para hacer componentes. Y ahí es donde llegamos a los Web Components. Los Web Components es un sistema nativo. Aquí es lo importante es que justamente que es nativo, que es decir que el navegador ya te ofrece todo un sistema para crear componentes que en otras librerías pues tienes que cargar un montón de código JavaScript, que bueno, en el caso de una aplicación Angular, el código básico de una aplicación Angular, pues casi que llega al mega y todos esos JavaScript pues que tiene que interpretar como decía el navegador. Aquí tenemos una API nativa de JavaScript. Una API nativa quiere decir que el navegador ya la entiende, no necesita cargar código para poder interpretar
todo ese JavaScript enorme que otras librerías te incluyen. Entonces, al final tienes lo mismo, desarrollo basado en componentes, pero con una API nativa que ya entiende los navegadores. Es un poco al contrario. Si antes perdíamos velocidad, pues ahora ganamos velocidad porque no tenemos que cargar un montón de librerías. Si antes perdíamos velocidad en la ejecución, ahora ganamos la velocidad en la ejecución porque hay mucho menos JavaScript que tiene que mover nuestra aplicación frontend. Y al final todo esto pues facilita una experiencia mejor de usuario. El problema es que hasta ahora estábamos utilizando Web Components, pero teníamos que utilizar siempre los polyfill. ¿Qué son los polyfill? Son código, librerías, código al final JavaScript, que utilizamos para poder dar soporte no nativo a características que los navegadores no tienen de manera nativa. Antes los navegadores no soportaban Web Components, el estándar, y pues teníamos que andar cargando un montón de librerías, de polyfills, para que estos navegadores fuesen estándar. Pero a día de hoy, pues afortunadamente, la tecnología avanza muy rápido, ya sabéis, en el mundo de Internet, y esto ha cambiado. Ahora tenemos casi un soporte generalizado a los Web Components, con lo cual no tengo que utilizar los polyfill, con lo cual es de verdad nativo, el navegador lo entiende sin que tú tengas que cargar ninguna librería y lo vamos a demostrar en el día de hoy. Esta es la gráfica de webcomponents.org, que digamos que es la home de los Web Components. Y en este sitio web pues encontramos la gráfica de cuál es el browser support, el soporte para navegadores en el momento actual. Digamos que Web Components está dividido en varias especificaciones y estas son las tres especificaciones principales que existen en el estándar de los Web Components. Primero los templates, que enseguida vamos a ver lo que son, luego, y que eso está ya desde hace tiempo disponible en todos los navegadores. Luego tenemos los Custom Elements, que son el corazón de los Web Components, nos permite crear esos elementos que ahora explicaré lo que son, personalizados y que, bueno, nos permite extender el HTML. Y el Shadow DOM, que es cómo poder encapsular esos componentes para que lo que haya dentro de ese componente no pueda interaccionar con otros componentes si no es que no quieres que interaccione, o con otras cosas que ocurren en la página, estilos, acceso al DOM, etcétera. Todo eso del componente no vas a poder hacerlo porque está encapsulado. Y entonces la novedad ahora es que con Web Components V1, la nueva versión de los Web Components, tenemos el desarrollo nativo y estable en los tres navegadores basados en WebKit, que son Chrome, Opera y Safari. Eso quiere decir que no solo ordenadores de escritorio, la mayor parte de ellos, van a poder utilizar Web Components de manera nativa, completamente nativa, sino que además todos los móviles, porque ya sabéis que los móviles está dominado por Android y Safari, bueno, en el caso de iOS, Safari, pues todos los móviles ya tienen soporte nativo a Web Components, a las especificaciones principales de Web Components. En Firefox pues está todavía en desarrollo, pero ya dentro de poco lo tendremos. Y en Edge, pues bueno, ya sabéis que siempre va un poquito más con retraso, pero es obvio que si al final todos están apoyando esta tecnología, pues más tarde o más temprano también la tendremos disponible en Edge. Sin embargo, no quiero tampoco llevarnos a engaño y decir una verdad incompleta. Hay otras especificaciones de los Web Components que todavía están un poquito más retrasadas y que hay un poco todavía de debate aquí si se van a utilizar los scripts de JavaScript para incluir el código de componentes o los HTML imports como venía siendo hasta ahora en el estándar. Entonces, en este caso, parece ser que los scripts de JavaScript para incluir el código de los componentes van a ser un poco los ganadores de esta batalla. Y en este caso, pues bueno, digamos que la forma de incluir componentes que al final parece ser que se va a quedar es la forma a través de scripts de JavaScript, que ya tenemos estable en Chrome y Opera, en Safari también, y en Firefox y en Edge, pues está ya planificado que en determinada versión va a aparecer. Genial, ya están aquí los Web Components, los podemos usar y podemos aplicar ese desarrollo nativo y quitarnos de en medio un montón de código propietario, de librerías y frameworks de JavaScript que se están utilizando a día de hoy. Bien, pero ¿qué son los Web Components? Los Web Components, como digo, son especificaciones de la W3C y son estándares abiertos. Quiere decir que cualquier persona puede llegar y implementar un fabricante o un navegador, implementar y poder darle soporte a los Web Components. Estos estándares, pues lo que te facilitan es la creación de lo que veníamos diciendo, los componentes reutilizables, capaces de extender el HTML
y están dándole lo que es las herramientas a los desarrolladores frontend para que lleguen al lugar donde no llegaban o necesitábamos llegar de otra manera. Y es que el HTML tradicional tenía una serie de etiquetas que estaban muy bien, pero estaban básicamente pensadas para introducir contenido. Y teníamos, pues bueno, etiquetas de todo tipo para poder hacer contenido, formularios, pequeñas cosillas por ahí, interacciones y tal y cual. Luego el HTML5 introdujo algunas nuevas etiquetas, como vídeo, que también da la posibilidad de agregar multimedia y cosas por ahí que estaban genial. Pero estas etiquetas aún siguen siendo pequeñas para el objetivo al final que estamos dando a la web. La web no es solo una plataforma donde se consulta contenido, sino que se ha convertido en una plataforma de desarrollo de aplicaciones. Hay auténticas aplicaciones que funcionan dentro de una web y en este caso, pues lo que es el HTML ofrecido hasta el momento, pues se quedaba corto. Se quedaba corto y digamos que ahora, gracias a Web Components, a los desarrolladores nos han dado las herramientas para crear cualquier tipo de etiqueta nueva, etiqueta personalizada que es capaz de hacer cualquier cosa. Un calendario con eventos, un sistema de login de usuario embutido, una etiqueta que se encargue todo el tema de autenticación contra un servidor y haga todo lo que tengas que hacer, una tarjeta para un sitio de reserva de aviones que sea para un vuelo, o incluso aplicaciones enteras, por ejemplo, una aplicación de facturación que puede ser una aplicación entera, un componente, que bueno, no va a ser todo un componente, sino que habrá un árbol de componentes y que cada componente pues se encargue de su parte y al final entre todos, igual que hacemos en la programación orientada a objetos y tal y cual, entre todos colabora entre sí para llevar a cabo un objetivo común que es pues, bueno, una aplicación completa. Bien, pues eso básicamente son los Web Components y es lo que ahora, gracias a estas especificaciones, pues ya tenemos disponible en nuestros navegadores. Antes de continuar, ahora vamos a empezar con la parte práctica, pero Marc, si quieres, me puedes pasar alguna pregunta. Te la paso yo, Miguel, si quieres, que tenemos por aquí. Mira, la siguiente. En la diapositiva que nos has mostrado hace un momento sobre el soporte, nos preguntan si incluye también, en cuanto a Firefox, el navegador Firefox, incluye Firefox Quantum, que es la última versión del navegador. No sé si la última versión está actualizada esta diapositiva, yo la he pillado directamente del sitio de los Web Components y habría que probar. Yo el otro día hice la prueba para ver si tal y no. He leído en Mozilla Developer Network que sí que existe una posibilidad de activar ya Web Components. Tienes que ir a la configuración de Firefox y activar unos flags y entonces puedes poner Web Components en funcionamiento dentro de Firefox, pero a decir verdad, no estoy, a este detalle no estoy informado, ¿de acuerdo? Pero bueno, Vale, en este caso, lo que está claro es que todos los navegadores que no soportan Web Components a día de hoy, sí que lo que tienes es la posibilidad de aplicar el polyfill y en el polyfill pues aplicarías el soporte no nativo, con lo cual estaríamos un poco en la misma situación que cuando utilizamos un React, un Angular o un Vue. vale, Miguel. Preguntan también si veremos cosas de Polymer Fire durante el curso. Bueno, sí, se pueden ver, es una de las cosas que más impresiona, la verdad, y que más juego se le da. Pero bueno, vamos a centrarnos en las preguntas que estoy abierto como la sesión. Y aquí hay una pregunta que dice, ¿por qué hace falta librerías para poder, dice Jesús, ¿por qué hace falta librerías para poder hacer imports? Bueno, porque en este caso la idea, o no sé muy bien la pregunta por dónde va, pero yo plantearía esto. Si son nativos, ¿por qué hace falta que yo utilice Polymer para trabajar con Web Components? Es el objetivo de esta clase, uno de los objetivos que veáis que realmente Polymer nos simplifica la sintaxis de utilizar Web Components y ya adelanto que la librería de Polymer, el core, la parte que vamos a ver hoy, nos ocupa 12K. Es realmente irrisorio. Y luego, pues en el caso de los HTML imports, si se te referías a eso, Jesús, pues en principio hace falta polyfills para poder traerte los HTML imports a día de hoy porque es junto con los scripts, son las dos partes de la especificación de Web Components que estaba un poco en duda si se va a ir por la tendencia de importar
mediante imports de ES6, de imports de JavaScript, o se va a ir por la tendencia de importar mediante etiquetas HTML, que es actualmente lo que está soportado con Web Components, lo más estandarizado, y dentro de poco tiempo pues va a ser imports de JavaScript. Pero al final es simplemente una línea de código que lo vas a colocar dentro del HTML o bien dentro del JavaScript. No hay absolutamente ninguna diferencia y nos vamos a adaptar a esa novedad enseguida. Vale. Vale, Marc, otra pregunta. Sí, dices, dime. Si Polymer se puede usar para WP Apps. sí, claro, las Progressive Web Apps, nosotros vamos a trabajar con aplicaciones progresivas y es la tendencia. Polymer se adapta muy bien y de hecho el primer sitio donde se ha lanzado, digamos, o que se ha, digamos, desde el principio de Polymer, lo que quiero decir es que el desarrollo de las Progressive Web Apps es el estándar. Cuando desarrollas con Polymer una aplicación, desarrollas una aplicación progresiva, no desarrollas una aplicación tradicional. Lo que pasa es que vamos a ver también lo que es la utilización de componentes que los vas a utilizar no solo en aplicaciones progresivas, sino en cualquier sitio web donde tú quieras aplicar esos componentes. Vale. Y otra que creo que puede ser interesante es si Polymer es compatible con PhoneGap. Como hemos hablado del tema de los móviles. Sí, bueno, con Apache Córdoba tú puedes desarrollar utilizando cualquier JavaScript. Desde ese punto de vista sí es compatible. Sin ningún problema. Tú puedes utilizar Polymer o utilizar cualquier cosa. Yo, por ejemplo, con Polymer, bueno, a nivel de curiosidad no he desarrollado como para móviles, pero tengo una aplicación de escritorio que realmente utiliza Electron, que es el mismo motor que tienen muchos otros sistemas, como por ejemplo el editor Atom, y que utiliza Polymer por debajo para todo lo que el manejo de JavaScript del lado del frontend. Luego, pues hay una serie de JavaScript que se crea del lado de Node.js para propósito general, pero bueno, todo eso es posible perfectamente. Bueno, continuemos un poquito porque seguro que estaréis ansiosos por ver lo que son las posibilidades de no solo las posibilidades de los web components, como hemos hablado aquí, sino un poco cuál es el desarrollo en código para poder desarrollar nosotros nuestros propios componentes. Y aquí tenemos una diapositiva en la cual quiero mostraros cuáles son los mayores puntos que nos tenemos que fijar para empezar a desarrollar nuestros propios componentes nativos. Recuerdo que ahora estoy simplemente dedicándome a lo que es Web Components en la versión V1, que le han llamado, que es el Web Components que ya está nativo en Firefox, perdona, nativo en Chrome, Opera y Safari, y que ya Firefox está en desarrollo. Entonces, aquí tenemos este código de aquí. Lo voy explicando. Básicamente esto lo que hace es un componente. Le llamo componente tonto porque este componente realmente no hace nada. Es simplemente un componente para que veamos un poco cuál es la estructura básica que yo voy a necesitar de código, el boilerplate que voy a necesitar de código para crear un componente. Este componente luego lo haremos más complejo ahí en directo. Bien, entonces, ¿qué tiene este componente? Cuando tú este código lo que hace, ahora lo explico, lo que hace es permite registrar el componente. Y una vez y bueno, vamos a ver qué partes tiene este componente, se registra, bueno, el componente en sí lo creo a través de una clase de JavaScript ES6. ES6 es la nueva actualización de JavaScript que bueno, nueva, ya no es tan nueva, viene desde 2015 y ya está totalmente soportada por todos los navegadores. ES6 nos permite en JavaScript crear clases que hasta hace poco no era terreno de JavaScript. Podíamos utilizar unas pseudo clases, pero ahora con ES6 ya podemos utilizar clases. Y una de las novedades más importantes de Web Components V1 es que ya por fin utiliza lo que son las clases nativas de JavaScript. Entonces, aquí de esta manera, con una clase yo lo que hago es implementar un componente. A la hora de implementar un componente, tengo que definir que creo una clase que extiende un HTML element. Esto es importante porque existe un elemento básico del HTML, que es el HTML element, que tiene todo el código necesario para que una etiqueta
de HTML básica funcione, ¿no? Entonces, yo cuando creo un componente no parto de 000, sino que parto de la etiqueta básica y luego le aplico nueva funcionalidad a través de código. Y luego básicamente aquí tenemos un constructor que no hace nada, simplemente llama al constructor de la clase padre y punto pelota. O sea, esta etiqueta, este componente realmente no hace nada. Si yo lo utilizo sería como un div, un componente sin ningún estilo, sin ningún contenido ni nada por el estilo. Una vez que tengo la clase que define un componente, yo luego tengo que registrar ese componente. Es la segunda operación que tengo que hacer a la hora de trabajar con un componente. En la etapa de registro utilizo lo que es el API de Custom Elements, que nos permite definir una nueva etiqueta que tiene un nombre. Este sería el nombre de la etiqueta, componente tonto, y este nombre lo tienes que asociar con una clase que implementa ese componente, que es la clase que hemos definido aquí, componente tonto, ¿de acuerdo? La clase y el nombre del componente. Este nombre del componente, una vez que tú lo has registrado, ya el navegador es capaz de entender ese componente lo que hace, ¿no? Y ya luego, al utilizarlo, puede utilizarlo pues como cualquier otra etiqueta del HTML. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo importante, hemos importado o extendido la etiqueta básica y tenemos definido una clase para poder crear la funcionalidad específica de este componente. Y a la hora de registrar el componente tengo que darle el nombre del componente, que es la etiqueta, el nombre de la etiqueta que yo voy a utilizar, y el nombre de la clase que estoy utilizando para implementar el componente. Bien, básicamente esto es lo que vamos ahora a nosotros hacer con código en vivo, ¿no? Pero no voy a partir de 000, bueno, aquí tenemos un archivo vacío, porque todo ese código de ahí pues os voy a ahorrar verme escribirlo y lo voy a copiar y pegar aquí directamente. Este es el código que teníamos en la diapositiva, en la cual, como digo, simplemente estoy creando un componente muy tonto porque no hace nada y lo estoy registrando como un componente, como un custom element de esta manera. Eso quiere decir que yo puedo utilizar mi componente tonto y en cualquier caso, pues ese componente aparecería ahí en la página. Sin embargo, como hemos dicho, este componente realmente no hace nada. No hace nada y bueno, voy a abrirlo. Voy a poner aquí un título, básicamente simplemente para decir, para que veamos que este es el archivo que estoy abriendo. Y vamos a ver esto en el Finder. Y bueno, lo tenemos por aquí, lo abro y dice aquí, hola, Miguel, el componente no Miguel, hace. Sí, dime. piden por aquí a ver si puedes subir un poco el tamaño de la letra. Sí. Gracias, Marc. Ahí va. Vale. Bien, entonces este componente no hace nada, pero bueno, voy a demostrar que sí que está funcionando. Bueno, habéis visto que aquí la página nos sale en blanco, el título que he colocado simplemente para saber que realmente hemos abierto algo, pero no hace nada. Pero voy a hacer aquí el constructor, que el constructor básicamente cada vez que se instancia, cada vez que se genera un nuevo componente, que se usa un nuevo componente de este estilo, componente tonto, pues el constructor se invoca y hace las tareas de inicialización del componente. Voy a hacer aquí un console.log y vamos a poner aquí bueno, hola mismamente para ver qué realmente se está pasando por aquí, ¿no? Si yo actualizo, pues abro las herramientas de desarrollo y pone aquí hola. Ese constructor se va a ejecutar una vez por cada componente instanciado, cada componente usado dentro de la aplicación. Si pongo dos componentes tontos, pues voy a tener dos veces el mensaje de hola. Entonces vemos que sí, que esto está funcionando, pero realmente no tiene mucho sentido hacer un componente pues que no hace nada, así que vamos a ponerle algo de código para que esto funcione. En nuestro caso, lo que quiero hacer es agregarle un poquito de HTML al componente para que veamos que fácilmente yo puedo hacer que el componente tenga una parte de visualización, una parte de una vista, ¿no? Algo que se vea algo cuando yo utilizo ese componente. Entonces vamos a ponernos con ello y vamos a hacerlo de una manera bastante sencilla, solo para que vayamos aprendiendo. Con this estoy accediendo al componente que se está generando, al componente que se está inicializando en este instante. Y luego, a través de ese componente, tengo una serie de métodos. Tengo uno que es el attach shadow,
que lo que me sirve es para añadirle algo de Shadow DOM. Shadow DOM es todo ese árbol de componentes, de componentes y de etiquetas que puede tener dentro un componente y que está encapsulado. Es otra de las especificaciones que hemos visto antes que tenía el Web Components, es el Shadow DOM. El Shadow DOM me permite crear contenido dentro de este componente, pero ese contenido no va a estar accesible, a no ser que yo quiera, accesible desde fuera, ¿de acuerdo? Entonces con Shadow DOM, Attach Shadow, lo que puedo es añadir un poco de contenido dentro de este componente. Aquí hay que inicializar este Attach Shadow diciéndole un modo. Pero bueno, esto no lo voy a explicar mucho porque realmente luego con Polymer esta parte la vamos a resumir mucho y tampoco tiene mucho sentido dedicarle demasiado tiempo, ¿no? Y ahora con inner.html a este Shadow DOM le puedo agregar algo de HTML dentro del componente. Y este HTML pues puede ser, por ejemplo, un párrafo que yo puedo decir que, bueno, que cuando el componente este se muestre con un párrafo, es el componente. Y que diga algo. ¿Cierto? Entonces, si ahora actualizo nuestro componente, ya tiene un contenido. ¿Veis que aparece dos veces? Bueno, aparece dos veces porque realmente tenemos dos componentes que estamos trabajando con ellos. Entonces me aparece dos veces ese párrafo. ¿Cierto? Muy bien, pues ya hemos conseguido agregar un poco de Shadow DOM. Además, si inspeccionamos esto, veis como que aquí tenemos el componente tonto y dentro del componente tonto hay una cosa que le llama el Shadow Root, que es todo el árbol de etiquetas y de otros componentes que tengamos dentro de este componente que está, digamos, protegido, encapsulado para que se quede aquí dentro y no salga para afuera. Bien, aquí tenemos este primer ejemplo. Ahora, sin embargo, nosotros podríamos tener un componente que tiene, pues no sé, un listado muy grande, con un montón de etiquetas, una aplicación entera, y que va a tener una gran cantidad de código HTML. Yo aquí puedo colocar otras etiquetas HTML, y bien, lo que pasa es que, claro, meter HTML dentro de una cadena, llega un momento en que esto empezaría a ser inmanejable y es muy desagradable poder editar de esta manera el HTML. Pero esto funcionaría. Ahora nuestro Shadow Root pues ya tiene no solo un párrafo, sino tiene además una etiqueta B de una negrita. ¿Veis? Lo que pasa es que, bueno, entonces ahí se puede implementar otra manera un poquito más interesante de hacer esto mismo. Y es a través de otra de las especificaciones que nos permite los Web Components, que es la que nos viene a través de los templates. Tenemos la etiqueta template que nos sirve para colocar, pues no sé, todo un template que podemos tener. Template básicamente esta etiqueta es una etiqueta interesante porque es una etiqueta que no tiene representación dentro de la página. A no ser que tú hagas JavaScript para poder volcar esa etiqueta en algún lugar, esa etiqueta no va a aparecer. Te lo voy a demostrar. Vamos a poner aquí componente, y vas a ver cómo esta etiqueta no aparece por ningún sitio, ¿no? Es un template, pero el template no aparece. Esta es una de las especificaciones, la única que ya está disponible en todos los navegadores. Todos los navegadores entienden esta etiqueta. Y bueno, lo que pasa es que, claro, no sirve de mucho si no haces algo con JavaScript para poder volcar esa etiqueta en algún lugar de la página. Y eso es lo que vamos a hacer en este paso. Nosotros vamos a darle un identificador a este template. Vamos a decirle aquí, pues, contenido. Y vamos a acceder a ese template desde el JavaScript. Vamos a crear una variable que se llame, por ejemplo, c de contenido es igual a document.getElementById, y dentro del getElementById vamos a acceder a través del ID del template que acabamos de crear. Contenido. Este identificador nos permite acceder al template. Y este template lo puedo utilizar para volcar el contenido dentro de este template dentro de mi componente. Entonces ahora, en vez de hacer esta parte de colocar aquí el código en una cadena que dije que no es muy mantenible ni muy interesante, pues lo puedo hacer a través de ese template, simplemente con la C del template, que es la variable en la cual me he traído el template, utilizo su inner HTML
para volcar el contenido del template dentro del contenido de mi componente. Eso quiere decir que cada vez que se construye el componente, lo que hay dentro del contenido del template se irá como código para dentro del componente y aparecerá 2 veces el texto del componente que yo tengo del template. Si quieres, Marc, ¿alguna duda por aquí? Sí, a ver, tengo algunas marcadas. Dice, entiendo que es el navegador el que está interpretando el custom elements de forma que no haces ningún import, ¿verdad? Sí, sí. Eso es muy importante y gracias por la pregunta, porque realmente es lo importante. Los Web Components es nativo. Lo que estoy haciendo es JavaScript nativo. No estoy utilizando ninguna librería. Es el navegador el que está interpretando este JavaScript y haciendo posible el desarrollo de componentes de manera nativa sin el uso de ninguna librería. Esto es muy importante. Mira, mientras tanto he creado aquí un estilo para mi componente en el cual pongo el párrafo rojo. Fíjate que el párrafo del componente está rojo, pero el H1, pero el H1 que tengo en el all aquí, pues no está rojo. ¿Por qué? Porque no está dentro del componente. El estilo yo lo he colocado para el template. Lo afecta al template, no afecta al resto. Afecta a mi componente, no afecta al resto de la página, encapsulación. Si yo incluso aquí pusiera dentro de, dentro de lo que es el head, una etiqueta style, por ejemplo, con un H1, le vamos a poner aquí un background color, simplemente para que veamos bueno, los estilos afectan, los estilos de la página, digo, afectan a la página en sí. No, pero los componentes están encapsulados porque los estoy haciendo dentro de su shadow root y esto no se accede desde fuera. O sea que otros componentes no van a interaccionar, a no ser que yo quiera, repito, con los míos y no voy a poder hacer cosas desde fuera que molesten o que estropeen mi componente, el funcionamiento de mi componente. Esto es importante en relación con, por ejemplo, la gente que utilizáis jQuery, que tenéis plugins y a veces los plugins pueden interaccionar los unos con los otros bueno, como estén construidos. Yo desde el DOM, aunque esté construyendo un plugin, puedo acceder a cualquier otra parte, a otros plugins que estén ahí funcionando, y a lo mejor colocas un plugin y de repente se te estropea otro que tienes por ahí. Con Web Components no ocurre, porque se puede producir una encapsulación total, ¿no? ¿Más preguntillas por ahí, Marc? Sí, hay una que creo que es bastante interesante que pregunta qué tan complicado es hacer pruebas unitarias para los componentes con polímeros. Bien, eso no lo vamos a ver en el día de hoy y forma parte del contenido del curso que vamos a ver en Escuelite a partir, bueno, que estamos comenzando hoy y que luego, pues, el lunes tenemos otra clase en abierto y ya luego, a partir de la siguiente clase, pues ya sería para la gente que que está dentro de Escuelite, ya que el grupo reducido de los estudiantes que se queden con nosotros. Pero sí, no es nada, no es nada difícil y además el testing de componentes pues es algo que se debería hacer. Todos los componentes que se comparten por la comunidad están testeados y entonces pues hay que aprender a hacer testing para que luego a la hora de tú compartes componentes y los des para la comunidad, los dones para que los utilicen otras personas, pues que la gente se fíe de tus componentes porque realmente tengas un testing realizado. Entonces eso me parece importante y bueno, va a haber un profesor que nos lo va a explicar, que va a ser Félix Zapata, y bueno, voy a estar con vosotros aprendiendo a hacer testing de componentes que hasta hoy no venía haciendo, tengo que admitir. Bueno, más cosillas por ahí. No, de momento no. Bueno, pues vamos a continuar entonces nuestra fiesta y y hemos visto cómo, pues bueno, tengo los componentes, que los componentes no me interaccionan con otras partes, que los componentes pueden tener un estilo, que el estilo está encapsulado dentro de mi componente, afecta al componente pero no afecta fuera. Y hemos visto, en definitiva, nos hemos dado una pequeña introducción
a lo que sería el código nativo, solo JavaScript, es muy importante, sin utilizar ninguna librería, que yo puedo aplicar para poder desarrollar mis propios componentes personalizados. Son solo componentes presentacionales, no tienen ninguna funcionalidad, pero bueno, luego veremos que la funcionalidad con Polymer es muy fácil de colocar y con JavaScript nativo pues se nos hace un código pues que no es tan bonito, ni tan mantenible, ni tan agradable de desarrollar. Entonces eso lo vamos a ver, los siguientes pasos ya los vamos a ver con Polymer para que veáis un poco cuáles son las similitudes primero de desarrollo con Web Components nativo y luego veremos las diferencias también. Bien, entonces voy a volver a la presentación porque vamos a continuar ahora hablando ya de Polymer 2. Polymer 2 he dicho que es una librería de Google basada en Web Components para poder crear componentes personalizados que tengan una serie de utilidades adicionales a lo que el propio JavaScript nativo nos ofrece. Básicamente con Polymer y Web Components podemos, bueno, con Polymer encima de Web Components podemos facilitar el desarrollo de componentes personalizados de una manera que enseguida vamos a ver, facilitar la interoperabilidad entre componentes para que se puedan comunicar entre sí, hacer bindeo de datos y eventos personalizados que tienen distintas maneras de operar con otros componentes que haya por ahí. Bien. Y también facilita el desarrollo de aplicaciones completas y complejas para hacer cualquier cosa que se te ocurra, pues ya en el marco de una aplicación, no solo un componente, sino una aplicación completa, como las que puedes hacer con otras librerías, como Angular, React, etc. Bien, pues eso es Polymer 2, o sea, Polymer, y ¿por qué ahora tenemos un Polymer 2? ¿Por qué ha nacido una nueva versión de Polymer cuando realmente Polymer tampoco llevábamos tanto tiempo utilizándolo? Bueno, Polymer 1 utilizaba Web Components 0. Web Components 0 fue una especie de taller, de sandbox, que básicamente utilizó Google para poder hacer realidad la idea esta de, oye, vamos a desarrollar un JavaScript nativo para quitarnos de en medio todas las capas de abstracción que os venía contando que aplican las librerías tradicionales. Que no tengo nada en contra de ellas, pero que bueno, hay maneras mejores de desarrollar componentes como hemos visto. Y entonces Web Components V0 tuvo un apoyo mediano de lo que es la comunidad de fabricantes de navegadores. Y ya luego, pues después de trastear y de hacer todo lo que sea, ponerse de acuerdo entre todos los navegadores, pues dijeron, bueno, vamos a hacer un Web Components, pero va a ser de esta manera. Y vamos a utilizar, en vez de JavaScript ES5, vamos a utilizar ES6, que ya tenemos un soporte total. Y vamos a utilizar diversas otras cosas, pues que entre todos llegaron a la conclusión de que eran mejores, no solo Google. Y entonces ahí se recibió el apoyo de todos los fabricantes, como hemos dicho al principio, y surgió Web Components V1, que ya tiene el apoyo total de los fabricantes de navegadores. Entonces ahí tuvieron que cambiar Polymer porque realmente Polymer estaba pensado o hecho encima de Web Components V0 y ahora había ligeras diferencias, pero importantes, sobre todo a la hora de definir componentes que afectaban pues al núcleo más importante de los componentes desarrollados con Polymer. Entonces salió Polymer 2. Básicamente es lo que dice esta diapositiva. ¿Y qué ofrece Polymer 2? Pues bueno, en comparación con Polymer 1, Polymer 2 pesa un cuarto del tamaño, ¿vale? Estamos hablando de 12K, señores. Claro que tú luego al desarrollar con Polymer puedes ir incluyendo muchos otros añadidos, pero lo que vamos a hacer hoy de desarrollo de Polymer, y para muchas cosas que utilizas con Polymer, bindeo de datos y muchas más cosas, utilizas 12K de librería, o sea, una librería que realmente no pesa nada y con todo lo que te ofrece, pues, oye, merece la pena utilizarla, enseguida lo vamos a ver. Con Polymer 2 también conseguimos que componentes que se integran mucho mejor con otras librerías frontend. Oye, no ha nacido Polymer para sustituir a Angular, ni para sustituir a React, ni nada de esto, sino como un complemento. Tú si utilizas Angular puedes seguir usándolo, pero si tienes un componente de Polymer que te gusta y quieres desempeñarlo,
pues puedes aplicarlo perfectamente y tus componentes de Angular pueden perfectamente convivir y comunicarse, interoperar con componentes realizados con Polymer, lo que es fantástico y bueno, y es uno de los objetivos de la tecnología, no sustituir, sino aplicarle algo adicional. Con Web Components V1, pues como novedad utilizamos, antes lo decía, clases ES6, que son algo que viene dado por el estándar mismo de JavaScript. Y además hay un detalle que es la migración entre proyectos de Polymer 2 y Polymer 1 se puede hacer de manera progresiva porque existe un modo híbrido en el cual pueden convivir en una misma aplicación componentes desarrollados con sintaxis de Polymer 2 y de Polymer 1. Bien, pero ¿quién usa Polymer? Bueno, obviamente, si es una librería de Google, pues muchos proyectos dentro de Google, hasta 700 proyectos de Google, utilizan Polymer como dependencia frontend. Lo que está, según ellos, esto es información que ellos mismos ofrecieron el Google I.O. de 2017, y bueno, es una de las dependencias más importantes dentro de frontend que utilizan dentro de Google. YouTube está desarrollado en Polymer, Google Music o Play Music está desarrollado en Polymer. Y esto no sé si lo habéis visto, pero bueno, como curiosidad podemos entrar en YouTube y ver el código fuente de YouTube. Bueno, hemos entrado en el canal de desarrollo web, pero bueno, si entráis en la web de YouTube, en la home también, vais a ver que está por aquí Polymer en todas partes. ¿De acuerdo? Por ahí tenemos Polymer. YouTube utiliza Polymer. Oye, si utiliza Polymer será por algo, porque realmente han visto que es la mejor alternativa para poder desarrollar una aplicación robusta y una aplicación ligera, o ligera con gran performance, como es YouTube, ¿vale? Y entonces, digamos que, bueno, es obvio que si es de Google, pues Google la va a utilizar para el desarrollo de sus propios productos, pero ¿quién más utiliza Polymer? Pues existen bancos de la talla ING o BBVA que están utilizando Polymer para llevar sus aplicaciones progresivas a sus clientes y que, bueno, de esta manera han conseguido reducir el personal bastante porque, bueno, no tienen que hacer desarrollos y pueden hacer una mejor reutilización de los componentes, incluso entre distintos países de las compañías, etc. Eso hay charlas incluso que explica un poco cuáles son las mejoras que ellos han conseguido gracias a estos Web Components y Polymer. GitHub utiliza Polymer, Coca-Cola, USA Today, Electronic Arts utilizan Polymer. Como veis, empresas de primer nivel y muchas otras que bueno, obviamente están utilizando Polymer. Y ahora vamos a ver, después de esta introducción un poco teórica a lo que es la librería Polymer, vamos a ver ya esto cómo se traduce en el código. Y bueno, como antes voy a empezar con una pequeña diapositiva en el cual vamos a ver cuáles son las diferencias con el componente que hemos creado hace un instante, que hemos creado con Web Components. Ahora, pues bueno, no es exactamente esto, pero bueno, casi lo mismo lo vamos a hacer con Polymer. Y entonces, primer detalle que quiero que veáis. Cuando antes estaba extendiendo el HTML element, y eso me permitía extender un componente básico de HTML, una etiqueta básica de HTML, ahora estoy extendiendo Polymer Element. Polymer Element es básicamente lo que te ofrece Polymer, un elemento pues mejorado del HTML que tú, bueno, en realidad es una clase de JavaScript que tú vas a extender para poder crear tus componentes de Polymer en base a esa clase. Luego ya el componente lo extenderás y lo especializarás para hacer lo que tú quieras, pero en vez de partir del HTML element, partimos de Polymer element. Esa primera diferencia. Segunda diferencia es que antes teníamos que hacer un código un poco extraño, o por lo menos a mí no me parece tan bonito, tan facilillo de escribir como esto otro. Por ejemplo, yo tengo un template allí en algún lugar de mi página y yo puedo referirme a ese template simplemente con un getter de JavaScript. Esto ahora no voy a detener mucho en ello, pero ya hablaremos quizás en la próxima clase, si no durante el curso. Pero bueno, estos JavaScript S5, o sea, ni siquiera estamos hablando de S6, pero bueno, esto existe desde hace bastante tiempo. Pero bueno, con un getter yo puedo definir un método que se llama template y que me permite obtener el template
que tengo por aquí definido, a través del, igual lo que hemos hecho antes, el document.getElementById, accedo al template a través de su identificador, y yo esto, pues simplemente con esta sintaxis estoy diciéndole a mi componente que el template o la representación que debe tener, la vista que debe tener, es aquel template que está por ahí en el HTML. Luego veremos, todavía en esta clase, cómo esto todavía lo podemos mejorar. Ojo, yo lo que estoy queriendo ahora es que veáis que el desarrollo con Polymer podría ser muy parecido al desarrollo con Web Components nativo, pero esto todavía va a mejorar en unos instantes, ¿de acuerdo? Un poquito de paciencia. Y bueno, básicamente el resto es lo mismo. Aquí estoy definiendo el custom element, .define, componente tonto, componente tonto. Bien, esto sería nuestro componente básico, que se parece mucho al componente que acabamos de crear, ¿de acuerdo? Y esto vamos a verlo ya con código en el editor, ¿vale? Entonces voy a hacer una copia de este archivo, y en la copia de este archivo vamos a llamarle a este componente Polymer. Y voy a transformar este componente de Web Components en un componente Polymer muy rápidamente. Bueno, algo que no os he dicho, que es la manera de importar un componente. A la hora de trabajar con Polymer, pues aquí sí, ahora sí, tenemos que importar una librería, básicamente Polymer, para que pues esto pueda funcionar. Yo lo que voy a hacer es importarlo de un CDN. Voy a crear aquí una etiqueta import, que esto es la otra especificación de Web Components que he dicho que está un poco en el aire, porque están decidiendo todavía si utilizan esta sintaxis de importar componentes a través de una etiqueta HTML, o bien utilizan una sintaxis dentro del código JavaScript en la cual utilicemos los módulos de JavaScript, importando un módulo como se hace en el desarrollo de JavaScript, del desarrollo con módulos de S6. Bien, pues así lo que estoy haciendo es, como estáis viendo, es importar el código del Polymer element que estoy teniendo que utilizar. Ahora, en vez de extender el HTML element, pues voy a extender el Polymer.element. Bien. Entonces, en vez del constructor hacer todo esto, pues el constructor lo puedo borrar, ¿vale? Y directamente lo único que necesito es hacer bueno, voy a borrar. Sí, voy a cargármelo, si lo necesito luego lo pongo. Y voy a hacer la parte que estábamos viendo, el static get template, y en el static get template vamos a decirle que nos devuelva el template que teníamos antes, el document.getElementById. Esto lo borré, lo podía haber mantenido, y se llama contenido. Bien, perfecto. Así ya le estoy diciendo que el template que tiene que cargar es el que está aquí, ¿vale? Que es ese template que está por aquí, y este pues se sigue llamando componente tonto, y utilizo la clase componente tonto de esta manera. Vamos a ver si esto lo he hecho todo bien y nos funciona la primera. Antes teníamos aquí el componente nativo. Voy a hacer una cosa, voy a cargar esto a través de un ¿cómo se dice? De un web server, para sobre todo asegurarme que los HTML imports funcionen, porque a veces hay cosas que si no las haces de tener un servidor, lo haces directamente como estoy haciendo aquí, que es acceder a file 2 puntos, pues ahí te puede dar algún problemilla. Es siempre interesante desarrollar y abrir los ejemplos a través de un servidor web que tengo abierto. Pero bueno, este es el componente Polymer que tengo aquí abierto, y si todo ha ido bien, pues deberíamos mostrar exactamente el mismo código. Vamos a asegurarnos que esto está funcionando, para decir Polymer. Para asegurarnos que esto funciona, pues vamos a cambiar y editar un poco el componente. Bien, con esto os he querido demostrar que el desarrollo de un componente Polymer se parece mucho, mucho, mucho al desarrollo de un componente nativo
de JavaScript, simplemente los detalles. En vez de utilizar el HTML element, hemos utilizado Polymer element, y el template, pues en vez de utilizar ese API directamente, pues estamos utilizando aquí un método que Polymer usa para decir, oye, tráeme el template, tráemelo de ahí. Pero bueno, básicamente esto no es exactamente el mecanismo específico o más típico para trabajar con Polymer. Todavía esto se puede simplificar, lo vamos a ver en el siguiente paso enseguida, pero antes, pues si tienes alguna duda por ahí que tenga que ver con este contenido, Marc, pues la podemos ver. A ver, sí, más o menos con el contenido. Hay uno que pregunta si, espera, si los estilos en el template se pueden usar desde el CSS externo o tienen que estar dentro del template. En el template, vamos a ver. En el template tú vas a generar estilos que vas a utilizar dentro de este componente. Pero existen mecanismos para poder traerte estilos que están desde fuera también y poder utilizarlos. O incluso hacer estilos, digamos, parametrizados, que tú desde fuera puedas aplicar de una cosa que le llaman custom styles, que también ya está disponible para todos los navegadores en la especificación de CSS, es algo que ya tienen los navegadores incluido, y que Polymer hace uso de ello para poder desde fuera aplicarle personalización de estilos a los componentes, de manera que yo puedo tener un CSS general con custom styles, y esos custom styles, claro, los tengo que implementar dentro del código de mi componente, pero esos custom styles pueden, yo puedo acceder a esos custom styles definidos a un nivel superior para personalizar el estilo de un componente. Y esto es algo que hacen mucho los componentes actuales de Polymer, que Polymer no solo es una librería que te permite el desarrollo basado en componentes, sino que es una librería que además te incluye muchos componentes, una biblioteca enorme de componentes, que los vas a encontrar dentro de webcomponents.org, webcomponents.org. Aquí vas a encontrar toda una cantidad enorme de bibliotecas de componentes. Muchos de ellos están desarrollados por el equipo de Polymer, los Polymer Elements. Vamos a ver si me aparecen. Polymer Elements. Bueno, aquí es que hay mucha cantidad de tal. Polymer Elements. Bueno, esto es parte de los Polymer Elements. Aquí, Polymer Elements, pues aquí tenemos unas clasificaciones de colecciones de componentes hechos por el propio equipo de Polymer. Y luego, pues aquí hay muchos, en webcomponents.org, hay muchos otros componentes hechos por la comunidad en general, librerías que trabajan con componentes y que te ofrecen muchos más componentes interesantes. Y bueno, y entonces a lo que iba la pregunta, que me he ido por las ramas, es que todos estos componentes implementan mucho a través de los custom styles, implementan mucho esas posibilidades de que, bueno, tú tienes un componente que hace un listado, que hace un icono, que hace un desplegable, que tengas la posibilidad desde fuera de aplicarle estilos al componente, que no sea todo encapsulado y que yo no pueda tocarlo. Entonces los componentes siempre serían utilizados y siempre se parecería a lo mismo, pero no es así, se pueden personalizar, sí. Vale, y luego otra que bueno, dice, son dos preguntas. ¿Podrías decirme cuál es el funcionamiento real del custom define y si Polymer V1 puede utilizar el estándar de SCSS? Vamos a ver, podrías usarlo. Lo que pasa es que te obligaría a hacer el preprocesamiento del código, del código CSS, y luego lo que es el CSS ha avanzado bastante y hoy, a día de hoy, pues muchas cosas de las cosas que antes era necesario utilizar a través de un preprocesador, pues ya te las trae el CSS. Además, Polymer aplica encima algunas cosas que también están en los preprocesadores y que realmente no necesitas utilizarlos, que la propia librería de Polymer ya las entiende, o sea que, en definitiva. Y luego el CSS de los componentes, como vas a tener un árbol reducido de etiquetas,
te va a quedar muy específico y muy resumido. Tú vas a poderle dar estilos directamente a un div, porque probablemente en ese componente solo tengas un div, entonces no tienes ni que utilizar clases en muchos casos. Entonces, aquí, ahí me llego a plantear la necesidad o no de utilizar esto. Y la primera parte de la pregunta, Marc. Esa parte me la perdí, se me olvidó. Pero mientras tanto, como no te oigo, Marc, voy comentando la última parte de la clase, que es cómo hacer un componente de Polymer, pero más Polymer friendly, o sea, tal como nos enseñan a desarrollar con Polymer, porque lo que he hecho ahora antes es un experimento para que veáis que puede ser muy parecido el desarrollo con Web Components y el desarrollo de Polymer, pero no quiero que os vayáis esta clase y si no venís el próximo lunes, que también tenemos la clase en abierto, que os vayáis con una idea pues equivocada de cómo se tiene que desarrollar un componente con Polymer, ¿no? Entonces vamos a ver dos tips muy rápidos sobre cómo cosas que vas a tener que son obvias y que se deben utilizar para poder desarrollar componentes de una manera ordenada. Primero, cada componente yo lo voy a desarrollar en un archivo HTML aparte. No voy a andar poniendo el componente ahí en el propio HTML de esta manera, ¿no? O sea, obviamente los códigos de JavaScript pues están en archivos aparte y los códigos de los plugins de jQuery pues también los tenéis en archivos aparte. No estamos volviendo detrás. No, lo importante es que cada componente tú lo coloques en un archivo aparte. Entonces vas a tener un componente básico, como es el caso, en el cual, bueno, es importante, el guión es importante porque la especificación de los web components es de que cualquier custom element que crees tiene que tener un guión. Esto es algo de los web components en sí, porque eso lo hace que se va a distinguir a cualquier etiqueta presente o futura en el HTML, para que no haya solapación de un componente que haga la comunidad con una etiqueta que pueda existir. O sea, cualquier componente que tú crees, cualquier custom element, tiene que ser creado con una etiqueta, ¿vale? Y luego, o sea, perdona, con una etiqueta que tenga un guión en el nombre de la etiqueta. Y luego, pues esa etiqueta lo normal es que tú la generes en un HTML que tenga el mismo nombre que el componente que estás creando. Componente básico, pues el archivo se llama componente-básico.html. Y luego, cuando quieras utilizar ese componente, pues lo que harás será importarlo con el HTML import de esta manera, parecido como antes habíamos importado Polymer. Y antes de ponernos a ver el código, quiero también que veamos el esqueleto de un componente básico de Polymer y que tiene estas partes, ¿vale? Primero, importamos las dependencias. Cualquier componente puede basarse en otros componentes para ser construido, o incluso puede tener una parte que sea una lista, que te la traiga un componente, otro que sea un menú desplegable, que te lo traiga un componente, otro que sea un icono que te lo trae otro componente, o una biblioteca de iconos que también te lo aplicas con otro componente. Entonces, mis componentes no van a estar solos y voy a empezar a desarrollar todo desde cero, sino que mis componentes, lo normal es que se basen en otros componentes para poder hacer su trabajo. Habrá componentes muy sencillos que obviamente por ellos mismos harán el trabajo, pero muchas veces, como digo, te basarás en otros componentes. Lo que sí o sí vas a tener si desarrollas un componente con Polymer es básicamente lo que estamos viendo aquí, el import del Polymer element que nos trae el código de Polymer que yo utilizo para no empezar desde cero el desarrollo de componentes, sino aplicar lo que nos viene con el Polymer element, o sea, lo que nos ofrece la librería Polymer que venimos comentando. Bien, luego cualquier componente básico va a estar incluido de una etiqueta que se llama DOM-Module. DOM-Module tiene un identificador que es el mismo identificador que el nombre del componente que estás creando. Bien, y dentro del DOM-Module voy a colocar tanto la parte representacional, la parte de la vista del componente, o sea, sus estilos y su HTML, como la parte funcional, que es la parte del JavaScript, que de momento hoy no hemos visto funcionalidad y no vamos a ver, lo vamos a ver el lunes. Pero bueno, aquí colocaríamos tanto el registro del componente, que es esto que tenemos aquí, como
la parte de la funcionalidad que tú le quieras aplicar a este componente. ¿Bien? Y entonces eso, tenemos DOM-Module que me engloba todo el componente, vamos a tener el template, que es la parte de la visualización del componente, que puede tener, como repito, los estilos y la parte de las etiquetas u otros componentes que puedas estar utilizando para basarse en este. Y luego el script, que lo que hace es que registra el componente y permite definir la funcionalidad. Bien, ya me acuerdo de la pregunta de antes que decía que explicase un poco más el custom element.define. Bueno, pues define bueno, vamos a ver, window.customelement es que cuando tú tienes un navegador que aplica custom element, que tiene la especificación que soporta custom elements, la especificación custom elements de los web components, pues vas a tener un método, perdón, un objeto dentro de Windows que se llama custom element, ¿vale? Pues eso va a estar ahí disponible para ti. Y luego este custom element, pues en sí tiene un API, que es el API de la especificación de custom elements de web components, y que una de las cosas que tiene va a ser el define. Define necesita dos cosas. Primero, decirle qué es lo que estoy definiendo, o sea, el nombre del componente. Esto, básicamente, en Custom Element, ¿para qué me sirve este API? Para crear Custom Elements. Pues lo que hago con el define es decirle el nombre del componente que estoy creando, que bueno, ahora explico de dónde viene este punto is, ¿vale? Y el nombre, y la clase de JavaScript ES6 que estoy utilizando para implementar este componente. ¿Vale? Entonces, básicamente eso es lo que hace. Lo que pasa es que al final, digamos que esto es un protocolo y realmente esto no... Vamos, esta es la parte menos interesante de lo que es el desarrollo de un componente, porque es siempre igual. Entonces, tampoco tiene mucho misterio. Es algo que lo escribes y una vez para cada componente, que bueno, yo no lo escribes porque tienes el snippet y que haces se escribe solo, ¿no? Entonces no necesitas ni escribirlo. Y bueno, básicamente aquí, como novedad, tenemos que un componente en Polymer no tiene definido el template, porque el template, al estar dentro de la etiqueta DOM-Module, la propia clase del Polymer Element ya dice, oye, pues tengo un template aquí dentro del DOM-Module, pues ya sé que este es el template que tengo que mostrar, entonces no hace falta que yo declare el template que estoy utilizando, ¿de acuerdo? Es una cosa que antes hice simplemente para que se pareciese a lo que teníamos en el JavaScript nativo. Lo que en cambio tengo es un is. Is lo que es otro setter que simplemente me devuelve el nombre del componente. Es simplemente una cadena. Me devuelve una cadena de texto y entonces yo cuando hago componente básico.is lo que accedo es esa cadena de texto que dice cuál es el nombre de este componente, que internamente lo utiliza Polymer para saber qué es lo que estás definiendo y que ya que lo tienes definido una cadena, pues utiliza esa misma cadena al hacer el define. Bueno, esto es un componente básico. Vamos a ver cómo ahora implementar este funcionamiento para que nosotros podamos mejorar este componente de Polymer haciendo que sea un poco más Polymer friendly, un poco más estándar de lo que sería el desarrollo de Polymer. Primero, hemos dicho que cada componente en su archivo. Entonces voy a crear un archivo que se va a llamar componente básico.html, ¿cierto? Y ahí ya colocamos la estructura de un componente Polymer que acabamos de ver. No voy a haceros padecer escribiendo todo eso, ya lo he traído, pero bueno, es básicamente lo que veníamos comentando. Tenemos una etiqueta link que hace lo que son las dependencias. De momento solo tengo una dependencia. El próximo día en clase veremos otros componentes que se apoyan unos en otros para hacer cosas bastante más interesantes que el día de hoy. Incluso nos conectaremos a una API REST para recibir información de un web service y que esos componentes muestren información que nos traiga que traemos de ese API REST. Y haremos cosas bastante más interesantes que el día de hoy, con muy poquito código, ya veréis qué interesante y qué rápido se aprende. Y bueno, también tenemos la etiqueta DOM-Module, que repito, que me engloba todo el componente, que tiene la parte de la representación del componente y la parte de la funcionalidad del componente.
Básicamente extiendo de Polymer Element y luego al definir el componente, pues utilizo la clase que se ha definido. Bien, este es mi componente básico. Tiene un párrafo, de momento solo tiene un párrafo. Además, ahora explico lo que es este host, ¿vale? Voy a continuar entonces haciendo un nuevo archivo que voy a llamar index.html y que lo que voy a hacer es utilizar ese componente básico que acabamos de definir. Cuando yo quiero utilizar un componente dentro del HTML voy a tener que hacer el import. Fíjate que aquí no hago el import de Polymer porque Polymer no es el import, así es link, dos puntos import. Bien, entonces yo aquí hago el import de componente básico. Perdona, he colocado el index en mal sitio, lo voy a mover ahí. Lo quería colocar dentro de la clase 1, componente básico. Y a su vez, componente básico es el que ya él sí va a traerse la librería Polymer, ¿vale? O sea, yo no tengo que hacer en el index.html todos los import de todos los componentes que estoy utilizando y los subcomponentes y los componentes de los componentes, etcétera. No. Yo importo realmente los componentes que voy a utilizar y ya esto pues funciona, ¿no? Voy a tener aquí un párrafo con test, simplemente para que veamos que puedo colocar aquí un H1 y luego el componente básico que, bueno, básicamente lo que hace es que está implementado gracias a este import que está por aquí. Si esto ya lo pongo en funcionamiento, vamos a ver que esto nos funcione por aquí, nos accedemos al index, no me lo está pillando, a ver, ahora sí. Tengo aquí el test, que es el H1, y luego este es el template del componente. Fíjate que tiene un margen aquí. Ese margen lo estoy aplicando gracias a este host. Host es la manera de aplicarle estilos a la etiqueta host de un componente, o sea, la etiqueta padre que está por encima de todo el shadow root, de todo lo que es el árbol de componentes que yo puedo tener aquí por debajo. Aquí, obviamente, yo puedo tener una UL, que dentro del UL tenga un LI por 3 y dentro del LI tenga un ítem dólar para, no sé si lo he escrito bien, ¿vale? Sí. Y bueno, pues eso, todo esto es el código de mi componente. Yo si quiero, por ejemplo, darle un estilo a la UL, vamos a hacerle aquí algo rápido, color orange red, bien, pues yo le aplico el estilos. Pero ¿cómo le aplico el estilo a la etiqueta padre, a la etiqueta componente básico que está aquí dentro del index? Pues bueno, le puedo aplicar estilos con el host. Esto es un poco como aplicarle estilo al body. Me aplica estilo al componente padre y luego a todos los subcomponentes, lógicamente, van a heredar este estilo. O sea que si yo aquí pongo un color blue, pues el párrafo va a estar en azul, pero luego, claro, como he sobrescrito el color en la lista, pues la lista va a estar en rojo, orange, red de este, ¿no? Y entonces ahí tenemos nuestro componente que ahora tiene este aspecto. Y veis que tiene ese margen porque se ha definido en el host y aquí le ponemos 150, pues va a haber un margen muy superior. ¿Vale? Pues bueno, más o menos es esto. Y luego otra cosa que, bueno, igual que en Web Components nativo, pues si yo tengo aquí un párrafo que he definido que está, o una lista que he definido que tiene un color, pues obviamente si yo dentro de mi index HTML tengo aquí una lista, UL, LI, y pues bueno, esa lista no está afectada por el estilo del componente porque esto se queda dentro del componente. Y esto es un componente pues que tiene más pinta de lo que estamos o de lo que encontraremos a la hora de desarrollar con Polymer. Y ya veis cómo el código de mi componente se ha quedado muy reducido. El código JavaScript, pues básicamente esto es un boilerplate de un componente básico y me permite una edición muy cómoda del HTML dentro de un template, con lo cual yo puedo tener el HTML utilizando cualquier editor y me facilita mucho la manera de trabajar, etc. Bueno,
Pues básicamente esto es el objetivo del día de hoy, que conociésemos un poco lo que es la librería Polymer 2, y no solo la librería Polymer 2, sino el estándar nativo de JavaScript, que es el Web Components, y que viésemos un poco sus diferencias y similitudes. No sé si tienes, Marc, alguna duda por ahí que quieras que veamos. Sí, Miguel, tengo un par que están bastante bien. A ver si con ellas. Mira, esta dice, ¿hasta qué punto se recomienda la extracción de componentes? Es decir, ¿es mejor un componente genérico que haga peticiones HTTP y otro componente que represente los datos en una tabla? ¿O que el componente que haga el mismo la petición HTTP y la representación de los mismos en una tabla? Es Es que, más bueno, veremos de que para hacer ingeniería, pero HTTP existe un componente específico que me permite hacer con cero JavaScript, solo con HTML, el acceso a un API REST. Entonces eso ya de hecho es lo normal, que tú tengas un componente en que te bases para hacer esto. Y luego ya si estamos hablando de una aplicación muy grande, pues igual puedes implementar también una clase, un componente que no tenga ninguna representación, sino que sea una simple clase que te exponga hacia afuera todo tipo de solicitudes, igual que tendríamos en un servicio de Angular, pues, con un componente de Polymer y de servicio, pedirle todas las cosas y que sea él el que haga las conexiones específicas a tu API. Y esto tiene bastante complejidad, podría darse el caso de esa necesidad. Esto es un poco en función también de la aplicación que tú estés desarrollando y de lo compleja que sea. Si tienes una solicitud, como vamos a hacer sencilla el próximo día, tendremos ese componente en el propio componente que me haga el listado, pues podremos hacer esa llamada. Pero bueno, también es muy común que ese componente esté realizado por un árbol de componentes. A lo mejor tengo un componente que es el raíz, que trabaja con un listado de clientes, pero que también permite editar clientes. Entonces el componente raíz es el que hace las solicitudes HTTP, el componente listado le pasas lo que es el array del listado de clientes que tiene que mostrar, y el componente pues de edición o de alta de un componente pues se encarga de la parte de alta, y cuando produce un alta, esto lo veremos más ya durante el curso porque son escenarios un poquito que no son complejos, pero bueno, que se necesita un poco más de tiempo para explicar, pues en ese caso pues esos componentes interactúan entre ellos y surge esa interoperabilidad que nos facilita mucho gracias a Polymer y el bindeo de datos y todo eso. Y bueno, en definitiva que es algo bastante común. Bueno, vale, tengo otra que bueno, pregunta, dice, si tienes varios componentes, digamos, referenciados dentro del index HTML, ¿funcionaría si colocas el único import de Polymer element HTML en esa página principal? sí, yo podría colocar, si te he entendido bien, podría colocar el import del HTML, el import de Polymer en el index.html una vez, y luego todos los componentes que incluya podrían, o sea, lo que he entendido es llevarme este import de aquí. Imagínate que tengo una aplicación con 100 componentes y no necesitas importar en todos ellos, sino que una vez lo coloco en el index, lo copio y lo pego por aquí, ¿vale? Y lo tengo por aquí. Esto va a funcionar perfectamente. Lo que pasa es que la idea de los componentes, del desarrollo basado en componentes, es que tus componentes sean, digamos, autónomos. Que yo hoy me los pueda llevar a cualquier sitio web y que simplemente con hacer ese import, la página web en la cual estoy trabajando ya sea capaz de saber todo lo que yo necesito en este componente para funcionar. ¿Qué ocurre? Que si ahora yo te digo, vale, toma, he hecho un componente fantástico y se llama componente básico, bueno, imagínate que se llama calendario de eventos, y tú lo necesitas en tu aplicación, en tu sitio web WordPress, porque te viene bien colocar esa etiqueta calendario de eventos / calendario de eventos, y que esto ya funcione y que te muestre todos los eventos de la empresa o de lo que sea. Y entonces, ¿qué pasaría? Que yo te doy el componente este de aquí, que digamos que no tiene el index.html, el import de Polymer, ni el import de todas las dependencias que yo uso,
y lo que haría es que ese componente no funcionaría, porque tendría que decir, oye, no, es que en el index tienes que haber colocado toda esta lista de imports que voy a necesitar. Entonces, no, lo normal es que yo tenga todos los imports de todas mis dependencias declaradas en el componente. Y esto no hay problema de que dices, ah, pero es que si tengo 10 componentes que todos importan Polymer Element, me va a estar trayendo 10 veces este mismo archivo. No, no. Esto, el navegador ya sabe que te has traído una vez este código y no hace falta que esto, y ya sabe que no tiene que ir por él otra vez más ni tal. Y de todas formas, también hay que decir que aquí todavía nos falta un escalón o 2 o 3 más escalones para poder ver lo que sería una estructura, una aplicación en la cual pues ya luego tenemos un proceso de llevar a producción y en el cual hay una optimización del código, en el cual se van a ver todos los imports, esos imports, de dónde me salen, de dónde, a dónde van, dónde los necesito para crear los distintos bundles de la aplicación y esos bundles se van a cargar los que sean necesarios al entrar en el sitio web. Luego, cuando accede a otros componentes más complejos, se van a ir cargando por lazy load los otros componentes. O sea, digamos que esto aquí es lo básico, básico, básico para empezar a trabajar, pero luego, a medida que tú vas trabajando con la librería y con todo lo que te ofrece, pues vas teniendo muchas herramientas para poder optimizar mucho lo que estamos viendo aquí en esta primera clase. Bueno, permíteme un instante que, bueno, comentar de nuevo que el lunes tenemos esta segunda clase en abierto, en la cual no quiero que nos quedemos solo con lo que hemos visto de Polymer hoy, quiero que vayamos un paso más adelante y que veamos cómo Polymer es capaz de una manera muy, muy sencilla de crear varios componentes, un árbol de componentes para resolver problemas un poco más complejos, que ese árbol de componentes es capaz de apoyarse en otros componentes creados por la comunidad o por el equipo de Polymer para realizar cosas de manera muy sencilla, como por ejemplo el acceso a un API REST, y todo eso, luego que tengamos componentes que implementan funcionalidad, no solo representación, y todo eso lo vamos a ver en la próxima clase, también en abierto, que lo vamos a dar el lunes en el curso de Escuela IT de Polymer. Luego, después de la introducción a Polymer y Web Components, vamos a tener toda una serie de clases orientadas al desarrollo de componentes. Vamos a ver cuál es todo lo que es lo nuevo que te viene con ES6 para el desarrollo de clases y otra serie de cosas que vamos a utilizar mucho en el día a día de desarrollo de Polymer. Luego vamos a repasar con mucho detalle las generalidades del desarrollo de Polymer, viendo cuál es la estructura de componentes, el ciclo de vida y cosas así que yo en la introducción voy un poquito rápido y voy a saltarme para que veáis un poco cuáles son las características y las posibilidades del desarrollo con Polymer. Luego vamos a ver eventos, el sistema de data binding, vamos a ver los observers, estilos en componentes, cómo utilizar mixins para compartir código entre componentes, cómo hacer testing de componentes y finalizaremos con una sesión, con un proyecto práctico que haréis todo el mundo y que luego veremos cómo hacer esa resolución de la práctica pues con una clase en vivo. Ya luego también tenemos proyectado en este curso, nos vamos a centrar mucho en lo que es el desarrollo de componentes, porque, bueno, hay que verlo con calma y hay que tomar una base importante del desarrollo de Polymer para que luego podamos dar el siguiente paso, que es el desarrollo de Progressive Web Apps con Polymer. Digamos que en este curso veremos aplicaciones y ya en esta clase 4 ya empezaremos a desarrollar una aplicación, pero va a ser una aplicación sencilla. Ya luego, cuando nos pongamos a hacer en el siguiente curso, que ya tenemos fecha para hacer en enero, y en este curso, pues con esa base del desarrollo de componentes, pues vamos a ir muy en profundidad para trabajar con lo que es el desarrollo de aplicaciones progresivas y haremos aplicaciones muy avanzadas, bueno, muy avanzadas igual es porque avanzado para mí puede ser otra cosa avanzado para otra persona, pero bueno, es subjetivo, quiero decir, pero bueno, va a ser a veces en el sentido en que ya vamos a utilizar sistema de routing, vamos a utilizar un layout avanzado en el cual nos preocuparemos mucho por el estilo de las aplicaciones y por la manera en cual ellas se presentan al usuario, que sean dinámicas y que tengan componentes que nos ofrece el equipo de Polymer, pero que nos sirven para hacer aplicaciones progresivas. Luego, cómo trabajar con datos por
por HTTP, de una manera muy detallada lo veremos, utilizando API REST, luego autenticación en las API REST, utilizando token de autenticación, también lo haremos en este quiero dedicarme mucho a lo que es API REST y no tanto a Firebase, aunque también trabajaremos con Firebase en este curso porque también ofrece muchas ventajas. Y luego, pues bueno, todo lo que son las aplicaciones progresivas con Polymer 2 para ver cuáles son las características, el trabajar con los service workers, etcétera. Bueno, pero todo esto ya lo iremos viendo porque es el siguiente curso, no pertenece al contenido que vamos a ver en esta sesión actual. Va a ser todo lo que tenemos por aquí y que yo creo que representa un contenido muy, muy interesante para que todos tengamos una base muy, muy sólida de Polymer y con la cual luego hacer aplicaciones de progresivas va a ser pues simplemente unir bloques, saber cómo funcionan esos bloques, y luego aplicarles. O sea, veremos que va a ser muy fácil y en una curva de aprendizaje muy, muy elemental podremos dedicarnos a hacer las aplicaciones progresivas de una manera muy, muy interesante. Entonces, vamos a abrir ahora un turno de preguntas antes de terminar, pero antes agradeceros por la atención y bueno, citaros para el próximo lunes que seguimos en abierto aquí en Escualite y Desarrollo Web. Bueno, Marc, ¿qué tienes por ahí que queramos ver? Ya ahora te dejo que me hagas preguntas de todo tipo, ¿no? Bueno, que tengan que ver Vale, con componentes, sí. de todo. Mira, hay una que tiene que ver con el contenido del curso. Pregunta si va a incluir algo de service workers para poder hacer implementaciones offline. Vamos a ver, vamos a ver. El Service Worker es contenido que vamos a ver en la parte 2 del curso. Digamos que el curso este lo hemos dividido en dos partes. En la primera, que vamos a hacer antes de acabar el año, habremos terminado. Y el Service Worker está incluido en esta otra parte, en la parte de las aplicaciones progresivas. Pero si tú tienes mucha prisa, vas a ver y va a ser muy, muy fácil. Con lo que vas a ver, vas a aprender a desarrollar componentes con Polymer, ¿de acuerdo? Y en el curso del año pasado de Polymer 1, ya explicábamos muchas cosas que tienen que ver con las aplicaciones progresivas. En este curso de aplicaciones con Polymer. Lo que pasa es que el desarrollo de componentes utilizamos Polymer 1, entonces pues no es lo mismo, hay diferencias notables, pero lo que es el desarrollo de aplicación progresiva pues no tiene que ver exactamente con Polymer, esto tiene que ver con los service workers y de momento se están utilizando las mismas herramientas que se veían en este curso, entonces si tienes mucha prisa pues está este curso y además si eres suscriptor ya sabéis que con la cuota de suscripción, pues podéis acceder a todo el catálogo de cursos por pago y podéis estar viendo este curso y además actualizándoos a Polymer 2 y alimentándoos con el contenido que tenemos en el otro curso hasta que lleguemos a enero próximo, que está a la vuelta de la esquina, y que ya nos pongamos a hacer el desarrollo de aplicaciones, pero solo dependiendo de Polymer 2, que de verdad merece la pena hacerlo con Polymer 2, pero bueno. Eh, Digo que podrás ir adelantando. Vale, otra que pregunta si se puede integrar bien en una aplicación con Laravel. Con Laravel, sí, por supuesto. Esto integra, en definitiva, con cualquier aplicación. Simplemente es hacer el import del componente que quieras importar. Luego, lo único que si tú quieres optimizar, pues hay unos procesos que también explicaremos en este curso y que reforzaremos en el siguiente de Polymer, en los cuales puedes hacer un build y lo que haces es que todos los componentes los puedes unir en un único archivo y esto pues evita solicitudes al servidor, pero en definitiva lo que tú has visto aquí para poder utilizar componentes en Laravel es exactamente lo que hay. Vas a colocar un import de HTML y ese import de HTML te va a traer el código de este componente, de todas sus dependencias, y ese componente va a funcionar tal cual. O sea, es que esto es un sitio web. Me da igual que tú utilices Laravel o utilices lo que sea. Tú vas a utilizar componentes dentro del marco de un sitio web solo con hacer el import. Ya luego es que, pues eso nos tenemos que ocupar con más detalle porque esto luego pues requiere una optimización.
pues sí, eso se va a ver, pero no lo vamos a ver en estas clases de introducción. Vale, y luego otra pregunta que es, a ver, ¿el desarrollo de componentes se puede utilizar dentro de Java o como elemento de programación de HTML? Entiendo que cuando dice Java se refiere a Java, no a JavaScript. Sí, entiendo que será Java. Vamos a ver, Java es un lenguaje de propósito general. Tú con Java puedes utilizarlo para hacer aplicaciones bueno, igual que puedes utilizar PHP, Python o cualquier otro lenguaje. Lo que pasa es que a día de hoy casi ya no se hacen aplicaciones a Java, lo que serían microservicios y con Java se nos quedaríamos simplemente en lo que es la definición de una API REST, un servicio, de un web service. Entonces, digamos que sí, es la misma pregunta que la Laravel de antes. Tú puedes utilizar Polymer perfectamente para implementar o, o para utilizar las posibilidades de Web Components dentro de una aplicación creada con Java, sin ningún problema, ¿no? Perfectamente. Vale. Luego otra que dice, bueno, pregunta cuál es el ciclo de vida de Polymer. No sé si eso lo puedes explicar ahora. Bueno, eh, bueno, no lo he comentado, pero en desarrollo web tenemos un manual de Polymer y, pues bueno, a medida que el tiempo nos lo va permitiendo, pues vamos publicando novedades. Este es el manual de Polymer y el ciclo de vida, pues no forma parte de la clase en abierto. Me lo voy a saltar un poco porque quiero centrarme en hacer una demostración del poder de Polymer y de la facilidad que nos ofrece para poder hacer componentes, unos componentes que se apoyan en otros para construir cosas con muy poco esfuerzo. Y el ciclo de vida, pues me lo voy a saltar, pero es un contenido que vamos a ver en el curso ya, en las clases en- dentro de lo que es el curso de Polymer, pero que si te interesa, pues está aquí explicado en este artículo, ¿vale? Aquí lo puedes ver, tiene una serie de métodos que forman parte de lo que es el propio estándar de JavaScript, y Polymer encima de estos métodos le agrega un callback específico que es el de inicialización de un componente. Y si te refieres al workflow, porque esto me ha recordado otra cosa que también está interesante de comentar, que lo veremos en la clase del lunes, el workflow para desarrollo con Web Components no es exactamente tampoco el que he visto en esta clase. En la próxima clase del lunes veremos no es ciclo de vida de un componente en sí, sino cómo voy a, a crear y a configurar mi espacio de trabajo y trabajar el día a día el desarrollo de componentes. Lo haré de otra manera, tampoco es lo que hemos visto en esta clase de presentación, ¿vale? Eso lo vemos, sí que entra dentro del contenido que vamos a ver en la clase del lunes. Vale, otra que ha salido, bueno, lo ha hecho la pregunta varias veces. Dice, hola, para usar en una aplicación web de control de inventarios, ¿qué sería más sencillo implementar, Polymer o React? Vamos a ver, aquí estamos en la eterna discusión de qué librería utilizar y cuál sería mejor y cuál sería peor. Vamos a ver, aquí hay un argumento objetivo, irrebatible, que es el uso de JavaScript nativo es siempre positivo desde el punto de vista en que tienes que cargar, lo decía la diapositiva al principio, tienes que cargar menos código propietario JavaScript y eso produce que tengas un menor tiempo de descarga y también de procesamiento del código para que esa aplicación funcione. Eso es irrebatible. Ahora, luego hay personas que prefieren desarrollar con un estilo y personas que prefieren desarrollar con otro, y ahí yo no me meto, porque ahí, oye, si te gusta React y te gusta la manera de trabajar, pues a mí me parece perfecto usar React. Sin embargo, a mí, sinceramente, conozco React, conozco Vue y tengo experiencia más importante en Angular, que incluye Angular JS y Angular 2 o Angular
a secas, que es como se conoce hoy a la versión actual de Angular. Y conozco Polymer. De todas ellas, la que le veo una aplicación más directa y más sencilla, sin duda, en lo que es el desarrollo de sitios web, más rápida y más elemental, es Polymer. Es mucho más sencillo de desarrollar y de incluir, por ejemplo, Polymer en una aplicación de WordPress, en una aplicación de Laravel, en un Java, como me preguntabais. Es la más sencilla. Luego, Polymer, desde mi punto de vista, tiene otra ventaja, que es que la, la curva de aprendizaje es mucho más sencilla que, por ejemplo, Angular. Angular me parece que han llegado a unas cuotas de complejidad bastante elevadas, que hace que no sea agradable o no sea atractiva para cualquier tipo de desarrollador. Yo creo que un desarrollador que se dedique a hacer CSS y que esté utilizando jQuery a día de hoy para utilizar plugins y desarrollar sus propios plugins o sus propios comportamientos, va a sentirse muy cómodo trabajando con Polymer. Y eso le va a permitir dar un salto de calidad en lo que es sus aplicaciones, sus sitios web y la manera con la que él escribe código, evitando mucho código repetitivo que tienes que utilizar en librerías como jQuery. Ahora, ya, Vue, React, pues, que no son tan complejas a mi modo de ver. Pues, ya estoy hablando de opiniones personales cuando digo esto. A mi modo de ver, pues, ya es un poco un estilo de programación. No es, ya React ya no es tan, mejor no es tan complicada, Vue tampoco, pero es ya el estilo que a cada uno le guste. A mí me gusta mucho Polymer y desde que la vi, pues me dediqué a hacer Polymer y la verdad es que hemos hecho cosas interesantes con Polymer, por ejemplo, en desarrollo web, lo que es el app, no sé si habéis descargado manuales en desarrollo web, el app de descarga de desarrollo web, pues tenemos una Progressive Web App que bueno, como la aplicación, el sitio web de desarrollo web lo desarrollé hace mucho tiempo, pues no me divierte tanto mejorarlo porque está hecho desde el año 99, señores. Que, bueno, lo he reformulado muchas veces, pero siempre tienes legacy code, que es código heredado de versiones anteriores y que no y que no y que no es tan divertido, pues entonces, bueno, me divierte mucho más hacer esto. Pues sí, porque me gusta mucho más. Me lo paso bien haciendo Polymer y sin embargo, pues a lo que te digo, que esto yo lo veo muy sencillo y asequible para una persona incluso con un conocimiento básico de JavaScript, con el curso que vamos a dar en Escuela IT, que pueda, no con este curso, para llegar a hacer esto, vamos a necesitar este curso y el siguiente, ¿eh? No solo este curso. En este curso vamos a aprender mucho a desarrollar los componentes y el siguiente vamos a aprender a desarrollar todo lo que es el layout, todo lo que es la gestión de usuarios y todo ese tipo de cosas bueno, que requiere más tiempo, que no se aprende en 2 días. Me enrollo con las Vale, personas. tengo otra. Miguel dice, como desarrollar esta implementación o subir al web hosting, ¿se necesitaría alguna configuración adicional para que la soporte y no haya problema? ¿Mira qué? A un hosting. Al Ah, subir la web a un hosting, si muy bien. habría que hacer algo dentro del hosting o simplemente con subirlo y ya funcionaría. Código JavaScript. Es la misma pregunta que si tú me dices, para utilizar jQuery, ¿necesito hacer algo en mi hosting? No, no. Polymer, así como otras librerías como React, se puede hacer, tiene una parte que puede hacer dentro del lado del servidor para hacer lo que son aplicaciones isomórficas, Angular también la tiene, ¿vale? Eh, Así como esto tiene la parte que tú puedes utilizar Angular del lado del servidor para hacer aplicaciones isomórficas, no sé si sabéis de lo que me explico, pero bueno, básicamente es que puedes utilizar Angular del lado del servidor para poder hacer determinadas cosas. Bueno, no utilizarías, bueno, que no me quiero, para explicar esto necesitas un poco más de tiempo, pero bueno, quien me entienda y quizás tú, por la pregunta que me haces, pues lo sepas, pues ahí sí necesitarías algo.
Node.js, el lado del servidor, y necesitarías cosas. Pero Polymer se encarga solo del desarrollo front-end. O sea, todo lo que haga con Polymer y todo lo que haga con Web Components le va a quedar dentro del navegador y no incluye código que voy a ejecutar desde el lado del servidor. Por lo tanto, para trabajar con Polymer me vale cualquier hosting, igual que me vale, pues, por ejemplo, para utilizar jQuery. Vale, una última. Dice, ¿hay alguna manera de implementar patrones de diseño en el desarrollo de Polymer, en el desarrollo con Polymer? Muy buena pregunta. Muy bien. Polymer es una librería que se dedica a implementar lo que es el desarrollo con Web Components de una manera más sencilla que utilizando el JavaScript nativo, como hemos demostrado brevemente el día de hoy. A partir de ahí, todo lo que tú quieras hacer adicional es parte de tu trabajo. O sea, vamos a ver, me explico. Angular es un framework. Como framework, implementa muchos patrones de diseño de software que se han demostrado que facilitan el desarrollo y el mantenimiento de las aplicaciones. Polymer no. Polymer es una librería para el desarrollo de Web Components. Por lo tanto, ella no se mete en el desarrollo aplicando patrones de diseño. Sin embargo, por ejemplo, para hacer esta aplicación, yo utilizo lo que sería algo equivalente a un servicio en Angular, porque, hombre, ya tienes diversa experiencia de desarrollo en Angular y como lo conoces, dices, pues bueno, esto me viene bien y yo lo hago a mi manera con una clase y me genero mi servicio, que al final lo componentizo, es un componente que aquí en el código de la aplicación, pues el ver código fuente de la página, pues estará por ahí, vaya, hay que ver el código del componente este MyApp que aquí no tengo, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, bueno, lo veríamos aquí si inspeccionamos lo veríamos un poco, bueno, por ahí hay componentes que básicamente son servicios y que hacen cosas que, pues de autenticación y que tal, y que me devuelven cosas, pues igual que tú tendrías en un servicio de Angular. O sea, tú puedes implementar tus patrones, pero lo tienes que hacer tú, ¿vale? Y luego en la clase, porque ahora hemos tenido un curso de Redux con Angular y me gustó bastante, me pareció muy interesante, pues me puse a investigar y no lo he implementado yo a nivel de producción en ninguna aplicación, pero me puse a investigar, hice pruebas utilizando el patrón Redux en Polymer y me gustó bastante y le agregué la clase de Redux. Además, podemos agregar todavía aquí algunas clases. Todavía este programa podría surgir cambios siempre para agregar, nunca para quitar. Ya sabéis que en escuela IT siempre damos de más, nunca quitamos. Y entonces le agregué la clase de Redux porque me pareció muy interesante. Y bueno, no tengo una experiencia, digamos, de haber puesto Redux en producción, pero me parece que es un patrón muy interesante que se puede aplicar muy fácilmente en Polymer y que lo vamos a ver dentro de este curso. Entonces, en este curso de desarrollo de aplicaciones, pues sí que nos vamos a ocupar de estas cosas. En el curso actual que estamos comenzando el día de hoy, nos vamos a dedicar más en lo que son los componentes. ¿Vale? Bueno, no te oigo, Marc, pero bueno, veo aquí otras preguntas, por ejemplo, TypeScript con Polymer. Podrías utilizar TypeScript si tú quieres, pero yo no he visto tanta gente usar TypeScript. Te obligaría al paso de tener que aplicarle en los procesos de build que te implementa el Polymer CLI, que no hemos visto, pero que trabajaremos lógicamente bastante con él en el curso, pero te obligaría a hacer un paso adicional. Y se puede hacer, se puede hacer tu propia build personalizado, pero no es tan, no es tan, no es tan habitual, no lo he visto, no lo he visto usar. Aunque, bueno, después de usar TypeScript durante un tiempo, pues la verdad es que me gusta bastante, ayuda bastante a la hora de desarrollar, pero no lo tenemos, no está dentro del toolbox habitual dentro de Polymer a día de hoy.
Dice aquí, por ejemplo, soporte de navegadores desde qué versión. Google Chrome. Google Chrome tiene soporte de navegadores desde hace mucho tiempo. Safari desde hace menos tiempo, pero desde todo este 2017 creo que ya implementa soporte. Firefox está todavía en desarrollo y Opera ya también implementa el soporte desde hace bastante tiempo. Cuando es, vamos, cuando no tiene soporte nativo, digamos, que teníamos la posibilidad de utilizar los polyfill. Pero claro, si uso un polyfill, me deja en la misma circunstancia que usar pues bueno, cualquier otra librería del tipo de Vue, React, etcétera. Ahí no obtengo un beneficio porque ya no puedo estar disfrutando de lo nativo. Y ese es el principal beneficio de utilizar Web Components, no tener que apoyarse en, no sé, casi un mega que tiene una aplicación de Angular vacía, un hola mundo, de código JavaScript. Entonces esto no lo tienes con Polymer, tienes 12K, que es mucho menos, ¿no? Bueno, pues no sé, veo que así por las preguntas se ha visto bastante. Me pregunta Eric si vamos a utilizar Bower o Yarn. A día de hoy está utilizándose Bower todavía, pero de aquí a poco vamos a poder utilizar Yarn y bueno, lo que pasa es que a día de hoy en el curso vamos a trabajar con Bower. Trabajar con Bower o Yarn va a ser inmediato, no va a haber ningún problema. Lo que pasa es que cuando trabajemos con Yarn empezaremos a utilizar los imports con el modo de JavaScript y a día de hoy no es el estándar de Web Components, sino sobre los imports de HTML. Pero para tu tranquilidad, Eric, esto ya existe o no sé si lo están desarrollando todavía, pero han dicho que cuando lo lancen ya definitivamente, que estará disponible un script que tú lo lanzarás y que actualizarás todo lo que son los imports de HTML a los imports de JavaScript, con lo cual va a haber coste cero en lo que es el paso de una alternativa a la otra, ¿vale? Muy bien, la próxima clase nos pregunta Esteban, sí, el lunes 27. Muy bien, bueno, vamos parando la grabación por aquí para no hacer más pesado el vídeo. Muchas gracias por todas vuestras preguntas, por todo vuestro apoyo, la presencia. Siempre es muy importante para nosotros vuestro apoyo con las preguntas y la presencia, que es realmente lo que da sentido a estar aquí. Muchas gracias también, Marc, a ti por tu tiempo y entonces nos vemos el lunes con más en estas sesiones introductorias a Web Components y Polymer 2. Genial, Miguel. Estudio fuera de grabación. Me pregunta si las clases son grabadas. Sí, están grabadas. Estas clases van a estar disponibles en la página del curso, aquí en Escuela IT. El curso de Polymer 2 va a estar disponible y aquí vais a poder ver en la parte de contenido las clases gratuitas. Bueno, aquí dice que no empezó porque no tenemos subida la clase, pero vais a poder ver todo el mundo las clases gratuitas y luego las personas que estén dentro del curso, que hayan comprado el curso o que sean suscriptores, pues verán el resto de las clases, ¿de acuerdo? Y eso lo vais a poder ver aquí y también lo vais a poder ver dentro de YouTube, en el canal de desarrollo web, también subimos los vídeos de las clases, las grabaciones de los vídeos, ¿de acuerdo? Ahí lo vais a poder ver también. Luego, en la clase de lunes también está disponible en un sitio y en otro. Me pregunta Armando, que hizo el curso de Polymer y que no tiene acceso a través de la plataforma porque hicimos una migración al sitio web. Y esto, si no te han dado acceso, por favor, escríbeme a contacto, bueno, no me escribes a mis compañeros en contacto arroba escuela.it. Bueno, no hace falta que te memorices el correo por aquí, si ves a contacto, por ahí viene a ver, o bueno, directamente aquí te van a atender igual, pero si no, a través del correo de contacto, pues directamente nos contactas y te activamos los cursos que tengas y que los hayamos puesto en lo que es la plataforma nueva, ¿vale? Miguel, hay una pregunta de Zulendi que no sé si la has respuesto. Zulendi, que es: muy buenas tardes. Para aprender Polymer es necesario saber JavaScript.
Sí, sí, por supuesto. Esto es JavaScript, entonces hace falta saber JavaScript. No hace falta nada más que tener un conocimiento básico de JavaScript y saber, y no vamos a explicar en el curso, no vamos a explicar cómo hacer un bucle, no vamos a explicar cómo hacer una condicional, nada por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces, lo, lo, lo- hace falta tener conocimiento de lo básico de JavaScript, desde luego. Entonces, pues, opa, vale, puse esto aquí, no era para poner aquí, para dejar en la otra ventana. Eh, entonces, sí, hace falta tener el JavaScript básico para poder conseguir este curso. Pero bueno, si sois suscriptores, cursos de JavaScript, tenemos bastantes y tenemos cursos de muy básicos de iniciación a la programación con JavaScript, programación con JavaScript, luego con PHP. Luego tenemos el curso práctico de JavaScript, que es el último que hicimos, en el cual hablamos de JavaScript más a través de ejemplos que otra cosa. Tenemos la programación orientada a objetos con JavaScript, que este no haría falta realmente para este curso, porque además ha cambiado bastante. Y luego el JavaScript con MS6, ECMAScript 6. Eh, este tampoco es que sea absolutamente necesario porque vamos a tener una clase de actualización para que la gente que sabéis JavaScript conozcáis lo necesario de ECMAScript 6 para poder entender todo lo que vamos a utilizar dentro de Polymer. Pero bueno, que cursos con JavaScript tenemos un montón. Si eres suscriptor, pues vas a poder acceder a cualquiera de ellos, nos preguntas y te podemos recomendar los que quieras para poder hacer el camino más corto para ti, para poder luego aprender Polymer, etcétera, ¿vale? Vamos a ver, me está diciendo aquí Esteban que el curso sale 60 a 65 y la suscripción a 90. Vamos a ver, no sé dónde lo estás viendo, pero aquí el curso está ahora a 69 y, no, es que, mira, te dice suscribirte a 95 cursos, o más de 95 cursos online, pero la suscripción en sí, la mensual, tiene un valor de 29 euros y la anual, si lo pagas anual, pagarías 25 al mes, un pago único realmente de una cuota de 299 al año. ¿De acuerdo? Entonces esas son las dos alternativas que tenemos para la suscripción. Y aquí tenéis un poco el listado de cursos, el catálogo de cursos a los que estarías suscribiéndote con la suscripción, ya sea mensual o anual, tienes los mismos cursos que tienes disponible, ¿vale? Entonces, pues tenemos un catálogo de cursos muy amplio. Además, son cursos bastante profundos, que generalmente el número de clases es elevado, clases como esta, que son clases que no, bueno, son de cierta duración. Entonces, échale un vistazo. Entonces, si con 299 lo anual, pues estaría Polymer 2. Por supuesto, Esteban, estaría Polymer 2, todos los cursos nuevos que vamos a hacer de aquí hasta el noviembre del año que viene. Y en Escuelite tenemos por norma hacer 2 cursos al mes,